Hola, buenas tardes. Vamos a ver si los logramos mantener despiertos. Duro el trabajo de las 3:10 de la tarde. Bueno, primero muchas gracias. Gracias Endeavor por darme la oportunidad de compartir con ustedes un ratito de números, de finanzas. Y básicamente, cuando hablamos de finanzas, a todos nos interesan, ¿no? Todos queremos saber qué hacer y qué no hacer con nuestra plata. Y más si vamos a hacer un emprendimiento. Entonces, cuando empezamos a hablar de finanzas, con Majo hablábamos del nombre y dijimos el ABC. Y he dado muchas charlas con este nombre. ¿Se escucha bien, no? ¿Bien? Ok. Porque en realidad es el ABC lo que vamos a ver, lo que tienen y lo que no tienen que hacer con la plata. ¿Y por qué me gusta el segundo? La bajada de esta charla es las finanzas pueden cambiar tu vida. Pero no porque nos vamos a volver millonarios de un momento a otro, sino porque si tomamos las decisiones correctas y si una idea es sustentable financiera y económicamente nos va a ir bien. Si no nos amigamos con las finanzas, por más buenas ideas que tengamos, eso no va a funcionar. Por eso siempre las finanzas tienen que ir de la mano de todas las cosas que ustedes hagan. ¿Y qué vamos a ver hoy, básicamente? ¿Por qué es importante planificar, ¿no? ¿Por qué hay que tener algunas cuestiones sí o sí respecto del dinero? El ABC que tenemos que tener incluidos, hoy se tienen que ir con 3 tips, aunque sea. Y los que se lleven más, buenísimo. Y también quiero ver algo de las finanzas para tu emprendimiento. No solo para los emprendimientos chiquitos, sino para esas empresas que ya están en funcionamiento, que seguramente pueden corregir algunas cositas. Y también los sí o sí que tienen que tener para corregir esas finanzas y empezar a ver a los números desde otro lugar. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Y yo les hago una pregunta, porque esto siempre, cuando empiezo las charlas, empiezo de esta manera. Cuando hablan de finanzas y cuando hablan de orden financiero, ¿qué les pasa en el cuerpo? ¿Cómo se sienten? ¿Les da miedo? ¿Rechazo? ¿No entiendo nada? ¿Mejor no me meto ahí? ¿Qué les pasa a ustedes cuando hablamos de plata? Sí, soy fantástico para hablar de las finanzas de mi empresa, pero no te quiero ni decir cómo uso las tarjetas de crédito. No, a veces he pagado el mínimo y es mala palabra, entonces no lo digo. Entonces, para que no quedar expuestos ante una situación, es mejor escondernos de ese lugar y quedar en un lugar donde prefiero estar cómodo. Y nunca nos salimos de esa comodidad, como han hablado en las anteriores charlas, o como decía Connie, esto no es para mí. Sáquense ese supuesto de la cabeza. Las finanzas son para todos porque todos manejamos dinero. Mientras más herramientas tengamos en esa caja, mejor las vamos a hacer funcionar. ¿Y qué piensan cuando hablamos de finanzas? ¿No? Detecten este sentimiento que tienen ahora cuando ustedes van a hablar de sus finanzas y cada vez que vayamos viendo un punto por punto, vayan tratando de pensar hacia adentro cómo están ustedes en eso. ¿Bien? ¿Y qué pueden cambiar? Porque la idea es esto. A ver, yo estudié economía y no tuve educación financiera. Después hice posgrado en mercado de capitales y nadie me habló de finanzas personales. Cuando yo empecé a asesorar a clientes en mercado de capitales, en la bolsa, tengo un agente de bolsa que se llama Emerald Capital, es parte del grupo Broda, somos mendocinos, estamos trabajando un montón de cosas, pero si no enseñamos de finanzas personales, es muy superfluo todo y de repente no llegamos, digamos, sí, para las empresas, pero ¿cómo ayudamos a la persona que tiene 10.000, 5.000 o un montón de plata y que esos consejos realmente sean con peras y manzanas? Antes de subir al escenario una mujer me dice, explica con peras y manzanas porque no entiendo nada. Y eso es lo que nos pasa a casi todos. ¿Y dónde están parados en sus finanzas? Y ya vamos a ver cómo se pueden posicionar en ese mapa dentro de sus finanzas, a ver si están bien o mal. Y esto nos pasa, ¿no? Nos queremos un poco esconder. Ahora, esta es la frase que para mí, como les decía al principio, que las finanzas pueden cambiar su vida. ¿Por qué? Porque si yo hago todo bien, me esfuerzo vendiendo, pero no tengo una planificación financiera dentro de mi emprendimiento, no sé en qué me gasto la plata, no tengo definido un sueldo, puede ser que me desmotive, me vaya mal, baje los brazos y no quiera volver a empezar a hacer un esfuerzo que me llevó muchísimo. Entonces, por eso, yo les invito a que, si ustedes tienen desalineados los patitos, esta vez empiecen a alinear esos patitos financieros, ¿no? Y empiecen a poner en línea esos patitos. Ahora, vamos a ver cuáles son esos patitos financieros. ¿Y por qué es importante planificar?
Porque ya hablamos de en dónde estamos, ¿no? Ustedes piensan en su cabeza decir, bueno, la verdad que gasto mucho. Hay gente que me dice, a veces gasto más de lo que gano. Hay gente que dice, ni sé cuánto gasto, ¿bien? Entonces, para eso hay que planificar. Y bueno, ¿y por qué es importante manejar bien las finanzas? Es la primera pregunta que me tengo que hacer. Segundo, ¿cómo hacerlo de manera efectiva? Y tercero, ¿qué herramientas tenemos que utilizar? ¿Bien? ¿Y cuáles son nuestros desafíos? Los puntos rojos, esos que a veces vemos, y que podemos ser desordenados. ¿Quién de acá es desordenado con las finanzas? Levante la mano, sin vergüenza. Bien. ¿A quién le da miedo aprender de finanzas y se queda ahí comprando dólares en la cueva y guardándoselos en vez de invertir en la bolsa? Levante la mano, no hay nadie de la FIP acá. ¿Y quién sabe, está toda la motivación, pero no sabe por dónde empezar? ¿A quién le pasa? O todas, ¿no? Levantemos las 3 manos. Bueno, ahora, ¿qué pasa hoy en Argentina? No voy a hablar de economía, porque esta charla es más por otro rumbo, pero ¿qué pasa en economía? La inflación está a la baja, el dólar está a la baja, comprábamos dólares y estábamos resguardados, hacíamos plazo fijo, nos daba 10% de tasa al mes. Y ahora, ¿en qué meto la plata? ¿Bien? Y la verdad es que no puedo dejarla en el banco, porque la inflación de este año ha hecho que los bolsillos de todos nos rindan menos, ¿no? Y también da la sensación que que está mi hijo acá presente, no lo voy a nombrar porque me va a matar, pero mi hijo me decía, mamá, me tengo que gastar la plata porque se me devalúa. La inflación me la está comiendo. Y eso que le pasa a él, y que siente eso, le pasa a la gente cuando siente que hay inflación, me la gasto, ¿para qué voy a ahorrar 10.000 pesos? Si no tiene sentido guardar 10.000 pesos. Y son hábitos que uno tiene que incorporar en las finanzas para ir cambiando ese chip que no trajimos, ¿bien? Entonces, fíjense que ahora nadie tiene la opción de no cuidar sus finanzas. No tiene la opción de dejar la plata quieta en el banco, no tiene la opción de ir a comprar dólares porque ahora tener pesos rinde más que tener dólares. Entonces, esta situación económica, que es compleja, más allá de que es un problema, nos trae una oportunidad, ¿bien? También la oportunidad de concretar ese objetivo financiero que tengo. ¿Cuál es el objetivo financiero de ustedes? Levanten la mano, ¿quién tiene objetivos financieros? Y para los que no los levantaron, que seguramente tienen, un objetivo financiero es todo lo que signifique juntar dinero a lo largo del tiempo para hacerlo. ¿Bien? Irse de viaje, cambiar el auto, lo que sea que hacerme un negocio, esto que hablaban los emprendedores de estamos con un objetivo de recaudar capital. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Bien? Entonces, hoy la Argentina nos presenta esta oportunidad de tener que sí o sí hacernos cargo de nuestras finanzas. Y empieza a haber todo este tema de la educación financiera, los chicos más de 13 van a empezar a invertir en la bolsa, ¿va a haber educación financiera que respalde eso? ¿Cómo estamos haciendo nosotros como papás para que los chicos empiecen a incorporar esas cosas financieras que nosotros no tuvimos? ¿Qué están haciendo ustedes para cambiar sus finanzas? ¿O nos quejamos nada más de que no hay educación financiera? Porque hay un montón de formas de ir incorporando conceptos, tips y cuestiones que nos van a ayudar y que no son complejas, por eso se las quiero mostrar ahora. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, los primeros objetivos pueden ser armarte un presupuesto. El primer objetivo financiero para el que dijo que no tenía y el que levantó la mano que era desordenado es ordenarse financieramente. No pongan, voy a ahorrar para mi fondo de retiro $300.000. No. Empecemos por lo básico, ordenarse. Bien. El segundo objetivo son estos dos fondos que sí o sí, todos los que están acá, el año que viene, cuando nos veamos en la experiencia Endeavor otra vez, me digan, che, ya tengo mi fondo de emergencia, ya empecé a armarme mi fondo de retiro. ¿Bien? Y lo otro es empezar a invertir para lograrlo más rápido. Claramente, si guardo pesos, ustedes saben que no tiene mucho sentido, pero tampoco hoy si compro dólares llego. ¿Bien? Y para que ustedes se den una idea, en un número grueso, si ustedes ponen $1.000 todos los meses en una inversión durante 10 años, a lo largo de 10 años tienen $200.000. Si esos $1.000 los guardan abajo del colchón, son solamente $120.000. Entonces, el poder del interés compuesto realmente es interesante y no hay que hacer trading ni hacerse millonario de un día para el otro. Es conducta y hábito. Entonces, primero, ¿cómo me ordeno? ¿Saben
¿Todos los que están acá saben cuántos son sus costos fijos? ¿Cuánto necesitan para mantener la casa o abrir la persiana del negocio todos los meses? ¿Quién no? Bien, hay muchos que no se animan, seguro, a levantar la mano. Bien, son los alquileres, los impuestos. Y acá pongan las tarjetas de crédito. No las dejen en gastos variables. Pónganlas en los gastos fijos. ¿Por qué? Porque me ayuda a ordenarme eso. Si ustedes ven el resumen de la tarjeta de crédito en los próximos 6 meses, van a ver lo que les va a venir de acá a 6 meses y eso lo ponen dentro de sus gastos fijos. Van a ver cuánto tienen que tener sí o sí de acá a 6 meses para poder pagar el total de la tarjeta y no el mínimo. Y después, si se deciden comprar algo, como les pasa a los que recién les comentaba, de lo compro porque está barato, voy a ver si me queda margen en mi presupuesto. No voy a comprar por comprar, ¿bien? Y planificar las compras. Entonces, tienen que revisar sus gastos fijos. ¿Qué pasa cuando miran el resumen de tarjeta? ¿Todos acá miran el resumen de las tarjetas de crédito y de débito? ¿Sí? Buenísimo. ¿Por qué? Porque ahí van a descubrir que tienen débitos de seguros, si hay alguien que trabaja en los seguros, disculpe, pero te ponen, el único seguro obligatorio de las tarjetas es el seguro de vida del saldo deudor. O sea, si nos pasa algo, el seguro le paga al banco el saldo que yo debo. Es el único. El resto, accidentes personales y todas las cosas que a veces por un llamado telefónico del banco nos enchufan, podemos darles de baja. Y después todas las cosas que la app para diseñar el Power, y lo usé una vez y después me olvidé de salirme de la suscripción. La inteligencia artificial que la pago y ni siquiera la consulto y uso lo mismo, herramientas que tiene una gratis. Las plataformas de streaming, Netflix, YouTube, Amazon, o sea, ¿cuánto vamos a ver en un día de una? O sea, usamos 1 o 2 plataformas y más que no, la mayoría te lo especifica y estamos pagando $1 400 pesos más barato que comprarlo en la bolsa. Entonces, revisen eso. Después, ¿qué pasa cuando empiezan a mirar los gastos fijos? Les va a pasar lo que le pasa a este gato, que realmente decir, ¿cuánto tengo? Claro, ¿cómo se me va la plata? Tengo una estructura de gastos muy grande. Esto, refléjenlo en su empresa, en su emprendimiento. ¿Cuánto tienen que tener para, lo que les decía, levantar la persiana y prender la luz? Porque si no, es como que vamos vendiendo y sobre esos gastos que tienen que establecerse objetivos de venta también, ¿bien? Para cubrir una línea de negocios que cubra al menos ese gasto fijo que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo usan sus gastos variables? ¿Cómo son sus gastos variables? Y acá, bueno, con memes, ¿no? De repente pago todas las deudas y mi sueldo se queda en la nada. Yo mirando todas las cosas que quiero comprar, ¿bien? Y a modo gracioso, pero estos memes salen porque son cuestiones que nos pasan realmente, ¿no? De que compramos sin saber si podemos comprar, gastamos porque me gusta, queremos tener algo para pertenecer y realmente a veces no podemos. Y si no tenemos objetivos financieros, vamos a gastar así, ¿bien? Entonces, cuando ahí ya vi un par de alumnos de la facultad, no los voy a decir tampoco porque me van a matar, pero yo les digo, ¿qué objetivo financiero tienen ustedes? ¿Cuánta plata gastan por mes? La mayoría no lo sabe. Bien, si ustedes son estudiantes todavía, en vez de recibir la plata por Mercado Pago 20 veces al mes, díganle a su papá, perdonen los padres, dámela toda junta. Bien, mira, en promedio estoy gastando esto. Y ahí podés entrar en un problema porque a lo mejor tu papá no se da cuenta, pero bueno, hay que animarse. Entonces, le pedís que te mande esa plata y vos la administrás para que te alcance. Y si no te alcanza, bueno, nada, hay que ver qué pasó. Y también la podés invertir para que eso funcione. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo un poco cuando hablo en mi Instagram de inversiones y de ahorro, aparecen los haters que dicen, ¿qué está hablando esta mina de ahorro si en este país no se puede? ¿De qué vamos a hablar de inversiones si no se puede? Y lo primero cuando hablamos de finanzas a veces es este rechazo, ¿no? Hay realmente gente que no llega a fin de mes, y está claro, ¿no? No estoy subestimando esta situación. Pero cuando yo les pregunto cómo es tu estructura de gastos, no la saben. Entonces, ¿nos quejamos porque sabemos que realmente la situación que tenemos es compleja o nos quejamos porque nos quejamos? Entonces, si nos quejamos, que sea con causa, ¿bien? Y en realidad, en vez de quejarnos, hay que ponerse a actuar. Entonces, todos tienen que tener un presupuesto. Si quieren después, ahí después al último va a haber un QR, me piden, yo tengo planillas para que
digamos, es gratis, ¿no? Para que armen su fondo de retiro, para que armen su fondo de emergencia. Y ahora, en 2 semanas, sale mi primer libro donde también profundizo cómo hacer estas cosas. Y bueno, y acá hay una estrategia, ¿no? Que si acá todos son emprendedores o están pensando, esta es una pregunta que siempre la hago. ¿Tienen un sueldo asignado en su negocio ustedes? ¿O van sacando plata como van pudiendo? ¿Bien? Bueno, eso es algo incómodo y que hay que cambiarlo. Entonces, primero, asignarme un sueldo sí o sí en mi emprendimiento. ¿Cuánto? Bueno, tienen que ver cómo está el mercado, ¿bien? ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes tienen que ordenar así sus finanzas personales, si no tienen la excusa perfecta para no ordenarse. Y no sé cuánto gano, ¿cómo me voy a ordenar? Entonces voy sacando para pagar los gastos, pero tenés la sensación de que no puedes hacer nada para vos, porque siempre es como gana más el empleado que vos a veces. Entonces decís, ¿cómo hago para dar vuelta a esa situación? Entonces, decir, si yo no lo tengo que hacer ese trabajo y lo tiene que hacer otra persona, ¿cuánto le puedo pagar a esa persona? ¿Le puedo pagar? ¿O realmente mi negocio no está en el punto de equilibrio? ¿Bien? Terminar los gastos hormigas. Este cafecito que me tomo todos los días. Acá hay un amigo que tiene una cafetería, no me mates. Pero, digo, está bien darse un gusto, tomarse un café. Pero hay gente que se queja de que no llega a fin de mes y se toma todos los días un café o se gasta, ¿no? Ni hablar de los cigarrillos y todas esas cosas. Pero, digo, empezar a ordenar si hago gastos variables, que sea después de haberme establecido objetivos de ahorro, ¿bien? Y objetivos financieros. Gastar después de ahorrar y no ahorrar después de gastar, ¿bien? Ahora, ¿qué me pasa ahora? Por ahí me viene alguien y me dice, che, Elena, tengo esta platita para invertir. Y mi primera pregunta es, ¿tenés deudas? Sí, bueno, sí, porque sacó un préstamo el año pasado que estoy pagando. ¿Y cuánto estás pagando? Y más o menos no. Le digo, fíjate cuánto es el costo financiero total que estás pagando. Me dice, mira, 150%. Le digo, mira, en vez de invertir, paga la deuda. Porque la inversión hoy en pesos está rindiendo mucho menos que eso. Entonces, por más que quiera hacerme Warren Buffett de las inversiones, no tiene sentido si primero no saneo esa parte, ¿bien? Y no tiene nada de malo. Y después voy empezando a invertir de a poco. Ahora los voy a retar más con eso, con dejar de quejarse porque quedó claro, ¿no? Un poquito. Y con tu emprendimiento, ¿cómo están ustedes? Entonces, sí o sí, así como tengo un presupuesto en mis finanzas personales, sí o sí tengo que tener un flujo de fondos. Esto no es una opción. Ah, no, pero es que yo no entiendo el Excel. Ay, yo soy el comercial, yo soy el creativo. Bueno, tienen que buscar a alguien que lo haga, ¿bien? O bájense una planilla y empiécense a sentar un ratito y vean cuáles son sus gastos, cuáles son sus ingresos, ¿bien? Entonces ven cuánto les queda de ganancia y ahí empiezan a calcular otros ratios que son un poquito más sofisticados, pero no difíciles, como el EBITDA, que seguramente lo han escuchado, los chicos que están, digamos, en una etapa más superior en emprendimientos, los fondos ven estos números. Entonces, si ustedes están, digamos, pensando en escalar su emprendimiento, si no se amigan con estas cosas, van a quedar relegados de otra gente que sí sepa vender, ¿bien? Porque a veces uno es muy bueno en lo que hace, pero no se sabe vender. ¿Y cómo me vendo si no sé si mi proyecto es rentable o no es rentable? ¿Y cuánto ganás? ¿En cuánto se recupera la inversión de esto? No sé, un master plan, no sé, no tengo idea. No es tan difícil. Si no, en esto, y acá como consejo, digamos, cuando uno arranca una empresa, fíjense cuál es la proyección que tiene la empresa en ventas, todo. Ahí ven qué estructura societaria van a usar. Y el contador, a ver, puede ser muy bueno tu amigo, ese chico que se acaba de recibir, pero si la potencialidad de su negocio es grande, inviertan en buen asesoramiento, ¿bien? ¿Por qué? Porque la parte impositiva en este país, como todos saben, es muy alta. Y si no estoy bien asesorado impositivamente, puedo trabajar para pagar impuestos nada más. Entonces, separar el sueldo sí o sí como tarea es una conversación incómoda que uno puede llegar a tener con los socios. Hay uno que seguramente no hace nada pero puso la plata, pero vos que pones tu trabajo tiene un valor, entonces hay que pagarlo porque alguien lo hace. Y a veces a uno le cuesta mucho ponerse el valor a uno mismo, ¿no? Es más fácil pagarle a otro que decir cuánto tengo que ganar yo. Y también la política de distribución de dividendos. ¿Esto qué es? Che, ¿cuánto ganamos este año? $5.000. ¿Y a dónde están? Y viste que invertimos acá y acá.
Bueno, eso también tiene que estar, che, cada 6 meses hagamos una reunión, veamos qué hacemos con los dividendos y si se reinvierte o no, los sacamos. ¿Por qué? Porque si hoy invierten esa plata en el mercado de capitales, como mínimo les da entre un 6 y un 8 en dólares anual. Entonces su costo de oportunidad existe, no es cero. Y a veces va a convenir más endeudarse que poner capital propio. ¿Bien? Entonces tienen que saber bien cuánto les da la empresa, el emprendimiento que tienen, y hacer estas reuniones incómodas. Así como la tienen con sus socios, con sus emprendimientos, también las tienen con la familia. ¿Bien? Che, quiero comprarme esto. No, pero el presupuesto familiar está para esto. ¿Por qué? Porque tenemos este objetivo, este no. Y van a ver que también cómo se alinean los patitos de los hijos, de la pareja y de toda esa situación que tengo. Entonces, otra cosa que veo, muy normal, el hecho de cómo establecen los márgenes en los productos o servicios que venden. ¿Alguien se anima a contar cómo establece el margen de lo que vende? ¿Algún emprendedor? ¿No? Bueno, la clásica, yo al costo le subo el 30%. Fede, ¿cómo marginan ustedes? ¿Así? No creo igual, no creo. Pero digo, no, porque mi papá cuando tenía el negocio puso y le marcamos el 30%. ¿Y ganás con eso? No sé. ¿Cuánto es la rentabilidad global de su negocio? Ese dato lo tienen que tener acá. Hay productos que ustedes los van a usar como el commodity, ¿no? Este es el que se vende rápido. Bueno, con este tengo que tener un objetivo de venta para cubrir mis costos fijos. Entonces trabajás por objetivos, aunque no tengas un equipo comercial. Entonces digo, bueno, no sé, voy al caso mío. ¿Cuántos cheques tengo que descontar para cubrir los gastos fijos? No sé, 5 millones. ¿Y cuántos llevamos? 2. El resto queda como un extra, ¿no? O tenés 2 o 3 productos o servicios que te van a cubrir esos gastos fijos y los vas monitoreando, ¿no? Porque de repente, el otro día hablaba en un programa y me decían, yo a veces, ¿no? Que está acá, pero tampoco le voy a decir, me decía, bueno, yo a veces tengo más trabajo, pero finalmente no tengo la reserva de valor de cuando gano más, porque después, vamos, es como que uno no hace la gran Guandanara, lo quiero, lo tengo, después si lo puedo pagar, ya veo, y después veo que la estructura de gastos de ingresos se me achica en los próximos meses y no tengo previsibilidad sobre eso. Entonces, sí o sí, tienen que saber cuánto ganan, analizar los costos para establecer cuánto voy a vender. Che, estamos muy altos y el costo es más alto que el precio de la competencia. Hoy pasa eso mucho en Argentina con los productos que se exportan. Ayer tuve una reunión con una clienta que me dice, yo ya no puedo exportar más, porque en Chile traen un producto X, ¿no? En este caso era la cereza, y la venden más barata que el costo que yo tengo. ¿Y que voy a exportar por exportar? ¿Qué hizo ella? Dejé de vender cereza al exterior. No me conviene. Ni siquiera le ofrezco a mis clientes porque los voy a perder como clientes. Entonces hay momentos que es mejor parar la máquina y bien como decían recién, ¿no? Que Connie decía, no enamorarse del producto, sino enamorarse del problema, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que mi negocio sea exitoso. Y a veces empiezo con la idea de un emprendimiento de algo que a lo mejor financieramente no te va a rendir acá. ¿Y que lo vas a hacer igual por un capricho? Y no, les conviene buscar otro producto dentro de la estructura que ustedes pueden hacer y buscarle la vuelta por ahí. Segmentar clientes, tener una estrategia bien definida del valor que yo le agrego a mi producto o servicio. Es decir, es muy difícil porque no tengo competencia. Bueno, empezás a testear, ¿no? Y si bien uno a veces puede tener mucho instinto y puede como tener este timing de decir, bueno, puedo ponerle este valor, ver si realmente puedo crecer en ese segmento, esos valores y esos precios. ¿También hasta ahí? No nos queda tanto, así que... Esto es lo que les decía recién. Lo que me tengo que preguntar. ¿Sigo monotributista? Yo digo que el monotributista es el enano fiscal, ¿no? Es como, nunca va a crecer, siempre vamos a poder facturar hasta tanto, ¿no? Es el óptimo, todos queremos ser monotributistas y es como que el diablito del responsable en cripto nos acosa, decir, no, bueno, ¿cuánto? El contador dice, ojo, no vas a facturar más porque entonces terminamos siendo todos los socios monotributistas, no sabemos cuánto ganamos. Bueno, hay un momento cuando uno escala el negocio, tiene que salir del monotributo.
pero tiene que planificarlo a eso. Entonces, estamos haciendo un negocio que funciona. ¿Cuál es la estructura que le vamos a dar a la sociedad? Y es mejor, a veces, armar una SAS, armar una sociedad de una, ¿no? Y empezar con más orden y hacer que el negocio me rinda para pagar los costos. Y así como en las casas tienen que tener un fondo de emergencia, ¿saben lo que es un fondo de emergencia? ¿Alguien no sabe? Bien. Así como lo dice la palabra, un fondo de emergencia es para esas cosas que te surgen sin que vos las puedas predecir, ¿no? Se te rompe la heladera, el auto, no sé, de repente tenés que arreglar algo de la casa y es mucho dinero hoy eso. ¿De dónde lo sacan? ¿Me endeudo, tarjetazo? ¿Le pido a alguien? Bueno, esa plata que son de 3 a 6 meses de gastos fijos, los tienen que tener, ¿bien? Antes era la platita que guardaba la madre, la abuela, esos dólares acobachados que cada vez que alguien necesitaba algo, levantaba la mano la madre y los tenía. Bueno, ¿cómo arman ese fondo de emergencia? En la empresa pasa lo mismo. ¿Qué pasa si no sé, un empleado renuncia o lo tenés que despedir y te demanda? ¿Cómo van a responder a esa demanda judicial? ¿Qué pasó en la pandemia? El que no estaba firme financieramente perdió su negocio. Y en esta situación, y sin ir más lejos este año, las ventas cayeron más del 45%. ¿De dónde sacó la gente la plata para vivir? De los ahorros. Por eso había muchos dólares dando vuelta, porque la gente empezó a sacar dólares debajo del colchón para poder llegar a fin de mes. Y el que no tenía esos ahorros, y en una familia, digamos, la estructura, dejás de hacer gastos, pero en una empresa no le podés decir al empleado, mirá, no te puedo pagar, venite el mes que viene. No. Y por más que vendas 1, 10 o 15, tenés la misma estructura de gastos fijos. Entonces, de 3 a 6 meses de gastos fijos lo tienen que tener. Y en las empresas el plan de contingencia es esto, ¿bien? ¿Cuánto puedo vivir si no me entra un mango? ¿Cuánta plata tengo guardada? Otra cosa, ¿cómo pagan y cómo cobran? No, a mí me va re bien, pero vendí un montón, pero no sé por qué no llego a fin de mes. Y porque están pagando rapidísimo, los proveedores los aman, y están cobrando con las tarjetas de crédito, que yo me asombro cuando veo resúmenes de clientes, que no sé si está Emilia acá, 20% les descuentan algunas tarjetas. Entonces, estás vendiendo teniendo en cuenta todos esos costos, ¿a cuánto están cobrando y a cuánto están pagando? El financiamiento más barato es con los proveedores. Entonces, hay que sentarse y negociar en esta situación todos los contratos que tienen. ¿Bien? Las condiciones de pagos con cada uno de los proveedores las tienen que negociar. Ya no estamos hace 2 años. ¿Bien? Entonces, ¿sabés si el proveedor te recibe un cheque a 60 días? Capaz que te dice que sí porque él se lo da a otro y le resolviste un problema en vez de pagarle a 30 en efectivo. No sé, es una charla que tienen que tener uno a uno. ¿Y cómo se financian? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que tomar financiamiento es bueno o es malo? Es bueno. Bien, depende un poco. Bien gestionado es bueno. Si el financiamiento que yo tomo es más barato que una inversión, por ejemplo, es mejor, ¿no? Tomar financiamiento y si tengo plata para poner en el negocio, la pongo a invertir. Lo que ha pasado durante estos años con las tasas altas de interés, ¿no? Pero ahora, si yo me voy a financiar a un 150% de costo financiero total, ¿tienen esa rentabilidad en el negocio para pagar eso? En el tiempo que van a tener, ¿el flujo de fondos de su empresa se lo aguanta o van a tener que seguir endeudándose para pagar esa cuota? Entonces, ¿cómo ven si es posible? Piden una simulación en la entidad que les ofrece el crédito y lo van a pegar en el flujo de fondos que ustedes tienen. Ahí van a ver si aparecen rojos o verdes acá abajo. Pero fíjense que no es difícil, porque es sentarse un ratito. Y esto, la estructura del capital, ¿vamos a poner plata o vamos a financiarnos? Y cuándo conviene, porque esa estructura va cambiando con el tiempo. Entonces, ¿por dónde empezar? Que el primer objetivo que se establezcan sea el más fácil. Ordenarse, por ejemplo. Hoy váyanse con un objetivo, es decir, bueno, voy a ahorrar para irme de viaje. Bueno, ¿cuánto es lo que tienen que necesitar? ¿Cómo lo van a obtener? ¿Y en qué van a invertir esa plata para llegar más rápido? ¿No? Después, las finanzas que sean una pata más de su negocio. No pueden ver las finanzas como algo para, no, mi negocio, yo me junto a veces, y esto pasa más con la gente más grande. No,
Yo trabajo y yo gano de lo que vendo. A mí no me hagas jugar con la timba financiera porque yo no voy a hacer nada. Entonces, cuando le digo, mira, en vez de poner la plata en un fondo de inversión o en un plazo fijo, comprar una letra del Tesoro, te rinde 10 puntos más y estás igual de seguro. ¿10% más? Sí. Ah, ok. Y esto representa un montón del margen de tu producto. ¿Quiénes marginan hoy con más del 30? El que marginaba 30 tenía que empezar a poner un precio sobre el 5 porque no llegaba. Nadie lo compraba. Y no hay que olvidarse de monitorear los avances, ¿bien? Y estas ideas que se les empiezan a ocurrir cuando empezamos a hablar de finanzas, contagiarlas con el resto. Desde la familia, ¿bien? Hasta los amigos. Y si ves que hay alguien que está haciendo mal las cosas, o tiene el mal hábito de pedir plata y no devolverla, o uno tiene ese mal hábito, empezar a cambiar esos hábitos por hábitos buenos, ¿no? Y empezar de a poquito. Se pueden cambiar las cosas, pero de a poco. Y esta frase a mí me gusta mucho porque yo siempre hice las cosas para que los demás se sintieran orgullosos de mí, desde chiquita. Y cuando empecé a cambiar un poco mi vida, mis cosas, por ahí ordenarme financieramente también, me di cuenta que no me tenía que detener hasta que yo me sintiera orgullosa, ¿bien? Y por ahí, cuando vemos muy difícil la parte de las finanzas, seguir adelante y decir, che, mirá cómo me ordené, ¿no? A muchos mensajes que me llega de la gente es, che, me reordené, tengo mi fondo de emergencias y ahora puedo invertir, pero empecé y se puede. Así que muchísimas gracias.